¿Estamos grabando? Sí. Bueno, entonces clase 8 creo que estamos, ¿no? Por ahí, clase X. Hoy vamos a ver el oscilador armónico amortiguado, y les voy a contar antes un poco de estas cosas, un repaso de cuadrados mínimos de lo que ya vimos, y con eso hacer un comentario de causalidad y machine learning. Después generalizar cuadrados mínimos a cualquier función, que van a ver que no cambia mucho. Ver cómo a partir de cuadrados mínimos uno puede estimar los errores de los datos, si no lo sabe. Tiene que saber correctamente cuál es el modelo, ¿no? Pero el modelo que describe los datos. Y después vamos a ver oscilador armónico y oscilador armónico amortiguado, que en Labo 1 generalmente se usaba con un resorte para hacer oscilador armónico, y el amortiguado se metía el resorte con una masita adentro de aceite para ver cómo lo amortiguaba el aceite, mucho más que el aire. No vamos a hacer eso nosotros, pero vamos a aplicar lo mismo con el péndulo, que se puede considerar como un oscilador armónico en un rango también. Entonces, bueno, obviamente pregunten en cualquier momento. Repaso de cuadrados mínimos. Entonces, por ahora aprendimos cuadrados mínimos para una recta, ¿no? Uno mide una serie de datos, que en este caso yo voy a simular, los grafican, dan a lo que parece una recta y dicen, hay una relación entre los y los x, ¿no? Que matemáticamente es y es una función de x. Y en particular parece una recta. La función es ax más b. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la recta esta real? Eso es imposible saberlo, no siempre. Uno puede estimar cuál es la mejor recta, pero no puede saber cuál es la recta real entre estos dos datos. Entonces, ¿cuál es la mejor recta? Ahora sí, podemos probar y variar los parámetros a mano, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿No? Uno va aumentando acá la pendiente, ven como la recta roja se acerca cada vez más a los datos, y aumento acá la ordenada al origen, y ahí más o menos estaría bien, pero estos datos que tienen una barrita de error, es difícil ver qué tan cerca está de la recta, ¿no? Entonces, hay una forma de evaluar esto mejor, que ¿cuál creen que es? ¿Qué gráfico podemos hacer para evaluar mejor si están cerca de si la recta está cerca de los datos? El de los residuos, ¿no? El de los residuos. Entonces hagamos el gráfico de los residuos, que están acá abajo. Entonces a medida que la recta se va acercando a los datos, ahí empiezan a aparecer los residuos que están por la escala. ¿Sí? Y mover la ordenada al origen me sube, baja los residuos. Mover la pendiente me los va inclinando. En el fondo, ahora el 0 es la recta, ¿sí? Y lo que se mueven son los datos en lugar de mover la recta, si quieres interpretarlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos variando y más o menos está por ahí el valor real. ¿Sí? Entonces, fíjense que si están bien estos errores, más o menos un 68% deberían estar tocando el 0. Parece razonable. Habría que chequearlo. Entonces, para encontrar una solución matemática tenemos que definir qué es mejor, y hay distintas maneras, pero la que usamos se basa en medir la distancia cuadrática de los y a la recta en x, ¿no? De los datos medidos en y a la recta evaluada en sx, que corresponde a este y, que son los residuos, en el fondo, cuadrados siempre. ¿Sí? Medimos las distancias así, y el mejor va a ser el que minimice la suma de estas distancias cuadráticas o la suma de los residuos, si quieren verlo de otra manera. En Python es tan fácil como estar definiendo una función acá, x con dos parámetros, que es una lineal, y usan esta función curveFit, donde le pasan cuál es la función que quieren ajustar, cuáles son los datos, y les devuelve los parámetros y la covariancia. Los parámetros tienen acá A y acá B, un 82 y 31, que es bastante cerca al 1,80 y 32 que hemos estimado a ojo. Y bueno, la covariancia tiene que ver con los errores de estos parámetros, que por ahora solo estamos usando en la diagonal, tienen los errores al cuadrado, ¿no? La varianza de A y la varianza de B, podemos usar así para obtener los errores. Entonces
Entonces un 82 tiene error 0.02. Y grafiquemos a ver cómo dio. Está bien. Ya todo muy lindo. Hasta acá esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. ¿Alguien tiene una duda de esto? Hola, sí, ¿se escucha? Sí. No entendí bien la duda entre varianza y covarianza. La diferencia entre varianza y covarianza. La covarianza, o sea, no importa bien qué es porque no lo usamos, pero acá en la diagonal están los errores de los parámetros a y b Sí. al cuadrado, ¿no? Porque es la varianza. Y en la diagonal está cómo depende un parámetro de otro. Fíjense que es negativo. Y eso es porque si yo, acá, si yo aumento la pendiente, fíjense que la ordenada de origen disminuye y viceversa, ¿no? Si yo aumento la ordenada de origen, tengo que disminuir la pendiente para que sea razonable con los datos. Entonces la covarianza está midiendo algo de ese estilo, como dependen los parámetros entre sí. O sea, no son independientes, pero no importa. No lo vimos en esta clase, Ok, en este lado. ok. Entonces, esto vamos a ver cómo sale, pero un comentario de interpretación física, machine learning y causalidad, ahora que está muy de moda lo que es machine learning, ¿no? O inteligencia artificial y big data. De hecho, hay una carrera nueva que es data science o ciencia de datos, que en el fondo les enseña todo esto. Y lo que tiene es que dicen que la respuesta está en los datos. Pero la respuesta está en los datos, ¿no? Y bueno, esto que aprendimos, regresión lineal o ajuste lineal, es la base de Machine Learning. Después se complejiza, pero la base es esto, cambia el tipo de función, cambia, lo hacen en más variables, o, no sé, otro tipo de medidas, en lugar de usar el cuadrado, usan otra medida de distancia. Pero en el fondo es esto, o sea, tengo datos, les ajusto una función. Y una vez había leído esto que diferenciaba muy bien qué cambia entre Machine Learning y estadística, que en el fondo están muy relacionados, pero a estadística lo que le interesa es estimar los parámetros del modelo, ¿no? ¿Cuál es el A y B de la recta? La a Machine Learning le interesa más predecir a partir de los datos. Si yo mido acá, este Y, por ejemplo, después mido acá, ¿cuánto va a valer X? Y capaz no hace falta ajustar una recta de los datos para estimar eso, puedo ajustar otra cosa que funcione mejor y no importa mucho la interpretación física en ese caso. ¿Sí? Pero, ¿qué representan A y B? Por ahora no podemos decir nada, porque son números, no tienen nada de física ahí adentro. Entonces, yo los inventé en el fondo, pero pensando en que eran temperaturas, y son los coeficientes para transformar entre Celsius y Fahrenheit, ¿no? Es el experimento, yo medí temperaturas en Celsius, en Fahrenheit, y después a todo relacionarlo, y veo que hay una relación lineal con, bueno, la pendiente y la ordenada que nos dio. Lo que dice acá. Entonces, pregunta tramposa, a ver si alguien me puede responder esto, se anima a responderlo al menos. Si yo pongo la temperatura en 10 grados Celsius, X, acá, voy a medir 50 grados Fahrenheit. No entendí, o sea, si vos medís una temperatura de 10. Si yo observo, no, perdón, si yo pongo la temperatura en 10 grados Celsius, donde medí esto, ¿no? Yo esto lo medí en algún lado, algún instrumento. Si yo pongo ahí que diga 10 grados, voy a observar la temperatura en 50 grados Fahrenheit. La temperatura en el otro instrumento donde medían Fahrenheit. O sea, la intuición me dice que sí, pero tu pregunta tramposa seguramente te dirá lo contrario. Claro, sí. Entonces, la clave de esta pregunta está en el pongo. Si yo pongo la temperatura, es una pregunta causal. ¿No? Y para poder sacar esa conclusión, no solo hay que saber qué representaban las variables, que eran temperaturas, sino cómo fue el experimento que las midió. Que en la jerga es esto, el Data Generating Process, el proceso que generó los datos. ¿Cuál es el modelo causal que conecta esto? Y fíjense, ahora les doy dos casos donde ustedes podrían ir, van y van anotando qué temperatura medía uno y qué era el otro, y la respuesta es distinta. Entonces, en el caso 1, había dos termómetros,
uno que estaba en Celsius, el otro en Fahrenheit, y uno fue anotando qué medía cada cosa, cada termómetro a lo largo de los días, pero después si yo voy y, no sé, le agrego más mercurio al termómetro de Celsius para que llegue a 10 grados, no va a hacer que el otro llegue a 10 grados, ¿no? Es modificar el instrumento de medición. En cambio, otro caso es, hay un termómetro en Celsius y un termostato en Fahrenheit. El termostato, si ustedes le ponen la temperatura y controla la temperatura de la casa, y a lo largo de los días iban pasando y anotando qué medía cada cosa. Y ahí sí, si yo modifico esta variable ahora, sé que va a modificar la otra, porque están conectados causalmente. Entonces es importante entender que en los datos uno puede a lo sumo predecir qué va a pasar, en el sentido de si yo observo que la temperatura está en 10, esta otra temperatura tiene que estar en 50, pero si yo hago una acción sobre el sistema, si yo perturbo, modifico el sistema, yo pongo la temperatura en 10, no es que esa temperatura va a estar en 50. Depende cuál es la causalidad, ¿no? Acá era lo que controlaba la temperatura en el segundo caso, era el termostato, y si yo lo modifico, está bien, se va a modificar la temperatura del termómetro, porque cambió la temperatura del ambiente, pero al revés no. ¿Se entendió eso? No sé si es el mejor ejemplo, por ahora es el ejemplo más sencillo que se me ocurrió de esto. Entonces es importante entender, o sea, en los datos de dónde salieron. Sí, perdón, a mí no me quedó muy claro. No entendí muy bien esa de por qué en un caso sí y en el otro no. Bien. En un caso yo digo, vos tenés dos termómetros, ¿sí? Uno que está en Fahrenheit y el otro en Celsius, y en el otro vos tenés un termómetro que está en Celsius, pero el otro no es un termómetro, es un termostato, algo que modifica la temperatura, no sé, el número que ves en el aire acondicionado, ponele. Vos lo podés modificar, ¿no? Y cambia la temperatura del ambiente. ¿Sí? Entonces, Sí. si vos te olvidás de dónde salieron los datos y ya está, fuiste anotando a lo largo de los días cuánto decía uno y cuánto decía el otro, tenés esto, pero no sabés qué pasa después si vos modificás, no si ves que el aire dice tanto, cuánto va a medir el termómetro. ¿No? En un caso donde tenés dos termómetros, que sería modificar el termómetro, no sé, hacer que mida más porque le agregas mercurio al termómetro. Y eso no va a cambiar lo que mide el otro termómetro. ¿No? Eh, ¿Sí? ¿Patricio? en- yo lo encuentro medio raro, porque, o sea, es como decir, o sea, en realidad, o sea, la medida de 10 Celsius es una medida, Mm. o sea, te Sí, lo dice capaz el no es el mejor instrumento, ejemplo. pero el instrumento, en general, o sea, si vos me decís un termostato, yo no considero que eh, es la cantidad de mercurio que hay, sino, o sea, cuánto se No, no, dilató, ponele. bueno, O pero sea, digo, yo lo que quería decir es que si vos te olvidás de dónde salieron los números, no más sí, anotabas el número que decía el termostato o el número que decía el termómetro, sí. podés llegar a los mismos datos, vas a tener esta recta, pero representan cosas distintas, ¿no? O sea, vos, ¿podría decir eso otra vez? Yo digo que si vos te olvidás de dónde salieron los datos, en ambos casos, ya sea que tengas dos termómetros o un termómetro y un termostato, si vos vas anotando las temperaturas que marcan, llegás a esta recta. Pero si te olvidás, después no podés saber qué va a pasar cuando modifiques el sistema físico. Las conclusiones son diferentes según cuál de los dos sistemas era. Sí, Entonces es importante saber de dónde salieron los datos, ¿no? sí, pero uno no suele modificar el sistema, o sea, el termómetro uno no lo suele agregar y restar. No, no, obviamente el ejemplo, nunca nadie haría Claro. eso porque sabemos cómo funciona, ¿no? Pero en física siempre estamos haciendo eso, y por ejemplo tenemos el caso del péndulo, ¿no? En el péndulo, uno que va haciendo, teníamos esta relación entre el periodo y la longitud. Y uno va modificando la longitud y viendo qué pasa el periodo. ¿Sí? Es como, no. O sea,
si uno tuviese un péndulo ahí con distintas longitudes de periodos, no sabría si el periodo hace que cambie la longitud o no, pero nosotros lo hicimos. Nosotros modificamos la longitud y decide el periodo. Claro. ¿No? Sería raro pensar otra vez, ¿qué hago? Claro, o ¿Qué sea, se uno modificar puede el periodo? Hacerlo modificar, que se mueva más rápido, no va a que variar crece la el longitud. péndulo, no va a pasar eso, ¿no? Pero Okay. no está en los datos, está en el experimento que hicimos, esa conclusión. Entonces es importante saber qué experimentos hicimos, y con esto quería, capaz de quedar más claro después, pero quería discutir esto. Nosotros teníamos que en la aproximación del periodo del péndulo para ángulos pequeños, teníamos esta relación, ¿no? El periodo al cuadrado era proporcional a la longitud. Y cuando ajustamos con esto, ¿no? Con una pendiente y ordenada al origen, los datos, donde x sería la longitud, y es el periodo al cuadrado. Y entonces A es este paréntesis que tenía la gravedad, que era lo que les interesaba, y B debería ser 0, ¿no? No hay nada acá. Pero a todos, acá respondándome, a todos les dio 0 compatible con 0, o alguien le dio distinto de 0 dentro del error. Distinto de 0. 0. No, a mí no me dio 0. Me dio distinto de 0. Y distinto de 0 dentro del error, ¿no? O sea, 0.1 más menos algo más chiquito. No, 1 más menos 0,1. O sea, que es distinto de 0. Entonces, en ese caso, ¿a qué se puede deber? ¿No? Porque, ahora vamos a ver, uno puede, en principio, ajustar cualquier función a los datos y qué significado físico tiene. E incluso, si no tiene ningún significado físico, capaz le podría cambiar el valor de G, es decir, que estimen mal G. Entonces, en nuestro caso tenía sentido por esto. Si ustedes se imaginan que acá hay un B, ¿sí? Que debería ser 0, vamos a poner esto como A, así es más fácil la cuenta. Ustedes pueden meterlo, sacar factor común acá, ¿sí? Y le queda esta expresión. Esto es lo mismo que esto, sacar factor común. Y pueden interpretar que todo este coeficiente era un L0 de que estaban midiendo mal la longitud. Donde medir mal es capaz no midieron bien hasta el centro de masa, porque era difícil medir el centro de masa, o no midieron bien el otro extremo donde estaba oscilando, donde estaba colgado el péndulo. Entonces agregar este término les permite corregir eso que podrían haber medido mal. Entonces tiene una interpretación física. Es razonable meter esto en el modelo. No es que ajustamos cualquier cosa porque sí. ¿Sí? Una pregunta, no sé si no me estoy dando cuenta, pero la pendiente no debería ser 2π al cuadrado sobre g, y el g no va al cuadrado, ¿sí? Puede ser, sí. No viene al caso, pero No, está me perfecto. confundí, sí. Eso. Sí, 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 sí. sí, es así, es así. El G no. Digo que, Patricio, que el B uno lo puede interpretar como que está corrigiendo la longitud, ¿sí? Porque no midieron la longitud desde el centro de masa hasta el punto de arriba, sino que le erraron. Porque, por ejemplo, es difícil medir el centro de masa si no tienen un objeto regular, ¿no? Es como que agregás un parámetro extra para ver posibles errores en tu medición del largo. ¿Sería Claro. eso? Claro. Claro, pero esos errores van a ser como sistemáticos, ¿no? Porque siempre están a lo largo de toda la recta. O sea, es como que está todo desplazado. Claro, si siempre medimos mal hasta el centro de masa, de la misma manera, no sé, en lugar de medir hasta el centro de masa, capaz medían hasta el extremo, medían el largo del hilo, sin considerar la masa. Entonces siempre le erraban por este poquito, y ese L0, ahí, ¿no? Mide cuánto iba del extremo del objeto hasta el centro de masa. Es algo así que... Disculpa. No, no, sí. No, está bien, creí que estaba haciendo algo. No, que vos podés agarrar y, qué sé yo, agregar la cantidad de parámetros que vos creas necesario para que tu cosa ajuste bien. Ponerle si te hubieras equivocado. Vos podés, ahora vamos a ver qué pasa cuando agregás demasiados parámetros, pero vos podés poner cualquier función, la cantidad de parámetros que quieras. El tema es si tiene sentido, ¿no? Hacer eso. Y por ejemplo, les queda para chequear a ustedes, pero si lo hacían al revés,
si en lugar de ajustar t cuadrado en función de L, ajustaban t en función de raíz de L, que se puede hacer, no pueden ahí interpretar esa constante como un error en L, ¿no? Podrían si quieren interpretarla como un error en T0, pero ¿por qué alguien me diría mal el tiempo, el periodo, ¿no? Porque todos los periodos podría pasar, pero las mediciones iban a ser temáticos en el tiempo. En los que tengo un error sistemático, como es el caso, por ejemplo, de medir la longitud de la cuerda. No sé si decir si tienes un error sistemático, podría ser. Háganme acordar cuando veamos lo del péndulo más adelante, háganme acordar esto, porque le podría agregar al ajuste del péndulo basado en datos reales, ¿no? Para esto no, porque lo simulé bien y no hay ningún error, pero uno podría tener que agregar una constante al ajuste, después lo charlamos más adelante. Gracias. Déjame acordar. No me queda claro por qué no podrías agregar una ahí. O sea, ponerle, yo podría agregar multiplicando no sé, un raíz de A y decir que ese es, no sé, tu parámetro. Y lo agrego ahí adentro. Claro, pero lo tendrías que meter acá adentro, ¿no? L menos L0, raíz. Ah, qué tonto yo. Bueno, pero Digo, no lo podríamos hacer con este ajuste que sacamos hasta ahora. ok. Pero digo, si vos pones multiplicando dentro una, ¿no? O sea, qué sé yo, multiplicás por raíz de A, lo metes adentro y te queda A por L. Y si multiplicás A por L, estarías como modificando el largo de L, ¿o no? El largo de, entre comillas, de L. Ahí lo estás modificando igual, si multiplicas por A, es un factor proporcional, ¿no? Claro, por eso. Que es distinto a este B, ¿no? Este constante se le agrega un L0, no se multiplica. Después lo vemos, Dale, si dale. querés, chequeamos. Entonces ahora si pasemos a cuadrados mínimos general, entonces la idea es la misma. En general podemos calcular la distancia de los i que midamos a cualquier modelo o función de los x. ¿Sí? Acá en lugar de tener la recta, tenemos ahora una función genérica y calculamos la distancia entre los i y cuál es el valor que debería ser para ese x según nuestro modelo f, al cuadrado de los residuos. Y los mejores parámetros, nuestra función va a tener parámetros, los mejores parámetros van a ser los que minimicen la suma de las distancias cuadráticas, la suma de los residuos al cuadrado. Y bueno, ya que estamos, les agrego, en caso de que los signos sean igual de confiables, uno le puede agregar un peso a cada término, que generalmente es weight, peso en inglés. ¿Sí? Entonces a cada uno de los términos estos o los residuos, uno le agrega un peso, le pone un peso más chiquito a los que son poco confiables, porque tienen mucho error, y viceversa. Generalmente se usa como peso la inversa de la varianza, o 1 sobre sigma cuadrado, y llegamos a esta es la expresión como general de cuadrados mínimos que conocemos, el i menos la función sobre el error todo el cuadrado, ¿sí? Que se llama chi cuadrado. Entonces un ejemplo aburrido que ya les conté varias clases de atrás, pero veámoslo de vuelta, es cuando la función es una constante, ¿sí? Que no depende de x. Entonces, donde dice acá f de x ponemos una constante p, un solo parámetro, y si uno minimiza esto, ¿no? Acá tengo varios datos que no dependen de la variable x, que no dependen de x, ¿no? Son constantes. Y uno puede tratar de encontrar la mejor constante que los aproxima, ¿sí? Como los residuos se van acercando, y si uno ve, esta es la suma de los residuos de los i menos el parámetro este, que tiene un valor óptimo, mínimo. ¿Sí? Esto es lo que pasa cuando uno lo hace con todos somos variables. Ahí va buscando dónde están los parámetros que hacen que sea mínima esta suma. ¿Sí? Entonces uno puede calcular el mejor P y resulta que el P óptimo, que había contado antes, era el promedio. Y a su vez,
el promedio de los residuos, ¿no? Si uno pone, después agarra este P óptimo y lo pone acá adentro, y hace el promedio, es la varianza de los datos. ¿No? Fíjense. Avísenme si estoy yendo muy rápido. Bueno, no sé. No, perdón, me Sí. perdí en qué era el P. Quedó colgado. Vamos de vuelta, claro. Avísenme. Yo a veces me acelero porque todo esto debe ser fácil y capaz no. Que yo lo sepa no significa que lo esté, que sea fácil y que lo esté explicando bien. Entonces, podemos poner acá en cuadros mínimos cualquier función, ¿no? Yo lo que digo es la función f de x, que va a aproximar los datos y parámetros, es un parámetro solo que no depende de x, una constante, ¿sí? No sabemos cuál es, pero es un parámetro. Entonces uno lo mete acá adentro, ¿no? Hace y menos la función es un parámetro solo que no tiene x, y busca cuál es el mínimo para esto, ¿sí? Entonces, lo que yo le decía acá es que si uno hace la cuenta, llega a que SP, para que esa suma sea mínima, tiene que ser el promedio de los i. ¿Sí? Cuando decís una función que depende de X y P, o sea, tiene P como parámetro y después queda solo con P, suena como si fuera, no sé, una lineal que le haces una derivada, una cosa así sonaría. Como que después te queda P solo cuando antes estaba con X. Sí, suena raro decir que es una función de x que no depende de x, pero bueno, es una función constante, ¿no? Es la función más simple que hay. Sí, sí, sí. Pero es raro de ver. Y con esto lo que quería mostrar es esta otra parte, que es si uno vuelve a la fórmula esta de los residuos, y ahora en lugar de un P genérico pone el P óptimo, es el promedio, ¿sí? O sea, consiguió el parámetro óptimo, lo vuelvo a poner acá, que es esta expresión, ¿no? Y menos, en lugar de P ahora es el promedio, el parámetro óptimo. Esta es la, y si uno se divide por n, ¿no? Es la expresión de la varianza que conocíamos, que nos sirve para calcular los errores de los datos. ¿Sí? O sea que otra forma de también interpretarlo es que la varianza es el promedio de los residuos. Entonces, a partir de los residuos de un ajuste, uno puede estimar cuál era el error de los datos. Pero para poder hacer eso, obviamente tiene que tener el modelo correcto. En este caso, el modelo correcto era que los datos no dependen de x, son una constante. Después vamos a ver qué pasa cuando uno no tiene el modelo correcto. Una pregunta. ¿Esto de que la variancia es el promedio de los residuos es para cuando analizás con un modelo constante? ¿Nada más? No, siempre, vamos a ver que siempre la varianza va a ser el promedio de los residuos, Sí. la varianza de los datos, Ok, si tenemos el modelo correcto de los datos, ¿no? claro. Ok. Es Gracias. una forma de estimar el error de los datos. ¿Sí? Y entonces, otra interpretación para cuadrados mínimos es, estamos tratando de estimar un promedio que varía. ¿Sí? Entonces, uno hace esta cuenta de i menos una función de x, pero podría pensar que es i menos un promedio que depende de x. ¿Sí? Yo tengo datos acá, que si tomo muchos datos, podría calcular un promedio. Si tomo muchos datos para este otro x, podría calcular un promedio de eso, pero no los puedo relacionar en principio, no puedo calcular un promedio de todos, porque son cosas distintas. Pero con cuadrados mínimos uno lo puede meter toda la misma cuenta y calcular un promedio que tenga en cuenta todos, ajustando una recta a estos datos. En el fondo lo que estamos haciendo es eso, reinterpretación. Espero que no lo confunda más. Se les pongo ahora sí otro ejemplo un poco más interesante, que es funciones polinomiales. ¿Sí? Vamos a meter acá adentro la cuenta de cuadrados mínimos como función y polinomio. Entonces, en particular, yo acá generé datos, estos de acá, que vienen de un polinomio de grado 2. Este de acá, x cuadrado menos x cuadrado más 2x menos 6, y que tiene un máximo en x igual 2. Factoricé así para que se vea eso. Entonces, en origen es distinto, pero también para la opción de
definir mi función, o capaz ya tiene para polinomios automáticos, pero bueno, escriben la función que quieran acá, en Python, ¿no? X, la cantidad de parámetros que quieran, y escriben la función que sea. A por X cuadrado más B por X más C, se lo ponen a la función esta, que funciona para hacer cuadrados mínimos de cualquier función, le pasan X, le pasan Y, y les encuentran los parámetros óptimos. Entonces, fíjense, era -1, 2, -6, menos 0,96, que es más o menos -1. Entonces, capaz la factoricé mal, acá no es 2. Capaz hice mal la cuenta ahí, debe ser 4 y 6. Tan mal no va a estar el ajuste. Bueno, y Python ya incluso una función para hacer esto que se llama polyfit, donde usted le pasa directamente x, y el grado del polinomio grado 2. ¿Sí? Perdóname, porque me perdí un poquito. Esos datos que vos tenés ahí en azul son como datos que tienen pinta de la función esa que está ahí arriba. Sí. Ok, y o sea, vos ajustaste con una cuadrática aleatoria y esa te dio parecida, digamos, a cómo están los datos ahí. ¿O sí? Me fijé, sí, y con cuadrados mínimos conseguí cuál es la mejor parábola que ajusta estos datos. Ah, está bien, gracias. Gracias por preguntar. Claro, pero Sí. vos de antemano tenés que saber que es una cuadrática. Siempre tenés que saber qué es para proponer el modelo. Claro. Ok, Eso es fundamental. Sí. claro. Ok. Y polyfit y curvefit, lo mismo, ¿no? Entonces, ¿o hay alguna mejora en usar polyfit? Bueno, buena pregunta. Hay dos diferencias. Una es que, por ejemplo, yo acá si quisiera decir el término lineal es 0, podría borrarlo, hacer este ajuste. Si vas a dar cualquier cosa, por acá el término lineal para estos datos no era 0. En polyfit no lo puedes hacer. Sí o sí te pone términos de 0, 1, 2, te pone todo. Es una de las diferencias. Otra diferencia es que esta función curvefit, todavía no hablamos de las diferencias, pero hay ajustes lineales y no lineales. Los no lineales, vamos a ver que uno le tiene que decir más o menos dónde están los valores reales del ajuste. Unos parámetros estimados para que encuentre los mejores valores, si no encuentra cualquier basura. Pero cuando las funciones son lineales, y por ejemplo, las funciones polinomiales es un ajuste lineal, lineal no en el sentido de que es una recta la función, ¿no? Pero bueno, después, si quieren, vemos eso. Tienen una solución única algebraica y lo calcula con matrices y funciona siempre bien. Es otra diferencia entre curvefit y polyfit. Ok, gracias. Gracias Una por la pregunta. pregunta. Sí. Y si, o sea, vos no sabés a qué o sea, tu cantidad de datos de puntos, vos no sabés a qué aproxima, porque por ahí no tenés idea. Lo que tendrías que hacer, ir probando por qué curva aproxima mejor. No, generalmente siempre tenés alguna pregunta que querés contestar, ¿no? O sea, uno no se va a poner a ajustar curvas o datos porque sí. Claro, bueno, pero poner que tengas la pregunta. Bueno, pero si tenés, o sea, depende de qué quieras hacer. Si querés, por ejemplo, cuando hicimos lo del péndulo, querías estimar la gravedad, no puedes ajustar lo mejor que vean los datos. Ah, siempre lo comparás con algo ya conocido, ¿a eso te referís? Claro, vos tenés un modelo, sabés que que la gravedad relaciona la longitud del péndulo con el periodo. Entonces, a partir de ese modelo, ajustar los datos con ese modelo y estimas la gravedad. Si la ajustabas una cuadrática, cualquier otro polinomio a los datos del péndulo, no vas a saber qué esos parámetros te dice que es la gravedad, ¿no? Ok, sí. Y en el caso de que no sepas, o sea, en el caso de que no sepas a qué lo tendrías que aproximar y tenés un conjunto de datos y... Es que depende de qué quieras hacer. Claro, pero si yo tengo un conjunto de datos cualquiera, Sí. algún tipo de función se supuestamente debería aproximar. A eso es lo que voy. ¿No hay algún tipo de función o algo que te aproxime a lo mejor, que te dé la curva que mejor aproxime esa cantidad de datos? Pero ¿y qué haces con esa curva? ¿De qué te sirve? O sea, sí, podés proponer distintos tipos de curvas. Claro. Pero ¿para qué?
No, pero en el caso de que ponele estés haciendo algo nuevo y no sepas, a eso es lo que voy. Ya, pero ¿para qué querés hacer eso? Es la pregunta. Ok, Como, listo. si no Siempre tenés tenés que una tener un pregunta, propósito. ahora, mira, ahora muestro qué pasa cuando uno empieza a aumentar. No sé si contesté la pregunta, pero ahora, espera un segundo. Ahora lo vemos eso. Y si no, lo charlamos después. Entonces le muestro una aplicación de que podría. Bueno, Perdón que te interrumpa. Vos, porque vos dijiste que hay modelos lineales y, por ejemplo, acá tenemos uno cuadrático. sí. En realidad, el cuadrático, si vos planteás que el A es 0, se convierte en un modelo lineal. No podrías analizar todas las funciones que sean lineales y cuadráticos con un modelo cuadrático, con ese criterio. Bueno, ahora les muestro, eso se lo muestro más adelante, qué pasa cuando uno pone un modelo cuadrático a bloque lineal. Vamos a ver que cambia el coeficiente lineal. Entonces, ¿cuál es el correcto? Okay. Eso ahora lo vemos. Qué curioso. No, perfecto. Toda la pregunta que hagan, aparte, me ordena cuando estoy dando la clase, así que interrumpan y preguntan. Okay. De última yo les digo, les contesto después si veo que se va por las ramas. Entonces acá les muestro algo, y que capaz responde un poco a tu pregunta, creo que era Patricio, ¿no? Estaba preguntando antes, ¿por qué podría servir ajustar por una cuadrática? Incluso si no sabes el modelo correcto de los datos, pero vos tenés un máximo local, vos podés aproximar un máximo local cerca del máximo por una cuadrática, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido eso? Por más que no sea una cuadrática, esto en realidad, esto ahora es una cuadrática, por lo simula así, pero podría haber sido un poco más ancho. Sí, tiene sentido. O tener otra forma. Uno puede hacer un desarrollo en serie y aproximarlo un máximo por una cuadrática. Entonces les permitiría para este set de puntos encontrar mejor cuál es el valor del máximo, tanto en la ubicación, que era 2, la que simulamos, como en la altura real de este máximo. Entonces acá lo único que estoy haciendo es agarrar los datos, los ajusto por una cuadrática y después me fijo a partir del ajuste dónde está el máximo mejor, más refinado a partir de los datos. Entonces acá les muestro. Pero ¿qué pasa cuando uno hace esto que decían de yo puedo ajustar una cuadrática a datos que no son cuadráticos, que son lineales, y qué pasa, ¿no? Esto de seguir agregando parámetros se llama sobreajuste o overfitting en inglés, otro de los temas que toca todo lo que es Machine Learning, cómo hacer, porque Machine Learning trata de usar muchos parámetros, cómo hacer para que no hacer esto, vamos a ver que es overfitting. Estos datos yo los simulé a partir de una recta, ¿no? Y yo puedo ajustarlos con una recta, que es lo que estoy haciendo acá, y me da estos parámetros constante 3,79 y pendiente 1,55. ¿Sí? Acá están los residuos, y acá estoy viendo, yéndome del rango donde están los datos, qué pasa cuando extrapolo la recta, y bueno, la recta sigue siendo una recta. Yo podría ajustar estos datos con un polinomio de orden 2, lo que voy a hacer ahora. Y fíjense, y cambió la pendiente, el término lineal, de 1,55 a 1,30. Entonces, está bien. Este número, el término cuadrático, da muy cerca de 0, como está bien, es 0, pero entonces tendría que ajustar en el lineal para obtener el verdadero coeficiente que representaba algo físicamente, ¿no? No puedo ajustar cualquier cosa. O capaz este era el modelo real y este es el verdadero coeficiente. Claro, pero eso es porque cree que en realidad ese modelo no es lineal. Estos son los mejores parámetros que encontró para esto. Claro. Si yo voy aumentando, van a ver que la curva va a ir pasando cada vez más cerca de los puntos, se van a ir disminuyendo los residuos. Pongan, mira, grado 3. Y bueno, este es lo mejor de grado 3 que hasta estos puntos. Y si los residuos dan cada vez más cerca de 0, pero capaz no tiene nada que ver con el modelo. Y esta extrapolación, después cuando mida por acá, no va a dar un punto por acá, en realidad da un punto por acá porque los datos vienen de algo lineal. Y si uno sigue aumentando, pasan cosas horribles. Cuando uno llega a la cantidad de parámetros igual a la cantidad de puntos que midió, acá hay 6 parámetros, y hay 6 puntos, el modelo pasa exactamente por todos los parámetros, todos los puntos, y el error da 0.
pero esto no debe tener ningún significado físico, o sí, ¿no? Depende de dónde salieron estos datos, qué representaban físicamente. Capaz estos datos eran de un polinomio de grado 5. Esta es la mejor que podemos estimar estos parámetros. Bueno, pero entonces, perdón, ¿cuándo te darías cuenta que estás haciendo las cosas bien? Porque, o sea, acá esto podría aproximar por un polinomio de grado 5, por una polinomio de grado 3, por una recta. O sea, tenés que saber de dónde salieron los datos. Tener algún Claro. modelo físico de dónde salieron, por qué tiene sentido eso, ¿no? Y uno después prueba los modelos. Por ejemplo, volviendo a lo del péndulo. Acá. O sea, obligatoriamente relación, ¿no? siempre necesitas compararlo con un modelo conocido para poder entender cómo funciona. Siempre uno hace, hacer ciencia es hacer un modelo de fondo de la realidad. Y uno después prueba el modelo. Por ejemplo, uno tiene esta relación, ¿sí? Que relaciona el periodo con la longitud para el péndulo, con la gravedad y ese factor 2pi. Y si vos medís solo para un L, ¿sí? Y montás el periodo y decís, bueno, acá con el factor 2pi me da el constante G. Pero capaz no era así, ¿no? Para otro L no es la constante que los relaciona. Entonces uno prueba para distintos L, va modificando el sistema y se fija, bueno, sí, para todos estos L, la constante que relaciona el periodo al cuadrado con L es esta. Uno va haciendo un experimento donde modifica el sistema en distintas condiciones y ve que sigue esta relación. Llega un momento en el que podés estar tranquilo, porque por ejemplo podría estar cambiándole dentro de un rango en el que sí funciona y después te pasaste y ya no funciona. Sí, nunca podés estar tranquilo. O sea, en la ciencia nunca demostrás nada. En la ciencia, a lo sumo, podés falsificar cosas. Como yo creo que el péndulo es así, y después te vas a ángulos muy grandes y no, al final esta relación no se cumple más. Lo único que puedo decir es, esto estaba equivocado, o hice todo lo posible por falsificar un modelo, mostrar que estaba mal, y no pude. Creemos que es razonable. A ver si se lo creen, entre comillas. A ver si lo compran. Ahí es como que te está generando una solución para tu conjunto de datos, pero que, o sea, después o sea, como pones ahí, ¿no? Si vos después querés tomar otro punto allá re lejos, o sea, no te va a dar por la curva. O sea, sería como, ese es el Claro, problema. hasta que no vayas y lo midas, no sabés en realidad si esto tiene sentido o no. Pero si vos partís de un modelo físico que te dice estas dos cosas se relacionan linealmente por tal y tal cosa, capaz tenés un poco más confianza de que puede dar un valor por acá. ¿No? Claro. No sabés cuál es la pendiente, ya estimaste a partir de mediciones, pero sabés que tiene que ser lineal por alguna cosa física que sale de otro lado. Por eso capaz está bueno hacer, por ejemplo, un gráfico en este caso, de t cuadrado contra L, contra t cuadrado como y L como X, y ver qué tipo de función te da. Eso te ayudaría en saber de qué grado va a ser la fórmula. Bueno, sí, o sea, cuando hicimos el gráfico, de t contra L, nunca la pasamos en una función lineal, ¿no? No sé si alguien lo probó. Pero según qué rango de L midas, capaz una función lineal es una buena aproximación, pero si es un rango grande vas a ver que no, al final va como la raíz. No, lo único que puedes decir es el modelo es malo, no el modelo es el correcto. ¿Sí? Ok. Yo puedo, a ver, cambio acá los datos, pongo una cuadrática o una cúbica. Y a partir de los residuos, bueno, no sé en los residuos ahora, pero uno ve que el modelo es malo porque lo ven los residuos, ¿no? De que acá pasan todos por abajo, acá por arriba. Entonces sabés que no es una lineal. Es una cuadrática, bueno, podría ser. Sabemos que no es porque yo puse acá un término cúbico. Pero en este rango una cuadrática está bastante bien. Claro, y en ese caso, o sea, en general no entiendo tampoco. ¿Cómo te das cuenta? O sea, siempre una función de grado mayor te la va a aproximar mejor.
Entonces, ¿cuál es el método que yo puedo utilizar para saber que esta ecuación, por ejemplo, esta del péndulo, tiene que ser sí o sí lineal, o tiene que ser sí o sí cúbica, yo qué sé, dependiendo de la ecuación? ¿Cuál es el método? Claro, o sea, de acá igualmente sí lo podíamos ver en los residuos, quedaron fuera de escala en el gráfico este de acá abajo, ¿no? Tendría que sacarle esto. Listo. A ver, ahí se ven los residuos bien. Entonces, a esto que era algo cúbico, si yo le ajusto en el lineal, los residuos dan con una estructura, una forma que claramente no es el modelo correcto. Ahí está, si le ajusto una cuadrática, o sea, a ojo parece bien, pero si vienen los residuos también pasa esto de que son muy pocos puntos, ¿no? Para decirlo actualmente. Pero tiene una formita. Vamos a generar más puntos. Uy. Uno lo ve en los residuos, ¿esto? Entonces ahí está. Una cuadrática que parece que ajusta bien abajo, en los residuos se ve que tiene esa forma. Entonces uno dice, esto está mal, no es el modelo correcto. Una cúbica, los residuos no tienen ninguna forma. Entonces uno puede pensar que es el modelo correcto, pero no significa que sea el modelo correcto. Nunca sabemos si es el modelo correcto. Lo vamos a ver después. Eso. ¿Y el grado 4 podría mostrar, por favor? Sí, eso quería preguntar. ¿Cómo no? Ah, mira. También. Lo mismo. Sí. A medida que aumenta el grado, va a dar cada vez más chiquito el residuo, va a quedar peor la extrapolación, porque sean otras cosas. Fíjense también los coeficientes que dan de los grados más altos, ¿no? Porque también es relevante. Claro, son todos chiquititos. Claro, pero si vos me decís que es una cúbica, Mm. te creo. O sea, viendo los residuos sin ver el polinomio, te creo. Sí. Sí. Una cúbica es, de hecho. Claro, viendo los residuos, Pero una de grado 4, digo. podés decir que una cúbica es razonable, no podés decir que sea una cúbica. Eso No, no claro. lo puedo decir nunca. Si no sabes el modelo. Por eso lo importante, que es lo que vimos en la primera clase, es qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a hacer un experimento. Voy a ver el fenómeno físico que quiero obtener. Voy a ver toda la literatura que pueda saber sobre el experimento que voy a hacer. Porque justamente todos estos ejemplos de Mauro son excelentes para eso. Para saber que yo puedo aproximar, que es lo que también les decíamos en la primera clase. 2 puntos los aproximo siempre por una recta. Ahora, ¿se tienen que aproximar por una recta? ¿Por qué medir 10 veces la longitud y el periodo en función de la longitud y no medir 3 veces? ¿Es representativo o no es representativo? ¿Qué pasa si con este ajuste, por ejemplo, como hizo Mauro recién, puso, no sé, grado 8? ¿Qué pasa si mido en el valor de x igual a 10? ¿Podría encontrar el valor en x igual a 10 que corresponda a esa curva? Digamos, todas esas cosas parten primero de saber el fenómeno físico que uno va a estudiar. Entonces, por eso es fundamental en física saber lo que uno va a estudiar. Por ejemplo, cuando las consultas que tienen que ver con, uno no sabe lo que va a ver en realidad. Por ejemplo, estoy probando algo que no sé, no lo encontré nunca en la literatura. Es bastante difícil que me ocurra eso. Siempre lo que voy a buscar parto de saber qué es lo que quiero buscar. Entonces es más difícil. Después, otras cosas más, que es que cuando uno tiene una gran cantidad de datos, siempre es más complejo ajustar y los modelos se hacen más complejos justamente, por eso a veces uno dice, bueno, ¿por qué no voy a colocar un polinomio cuando sé que en la teoría la relación es de una recta? Bueno, porque la verdad es que si yo parto de un conocimiento básico, lo que puedo quizás modificar, o sea, mis datos tienen alguna diferencia respecto de lo que es el modelo teórico, y puedo tratar de encontrar eso, pero no parto de algo peor si sé que tengo algo que alguna vez ya lo midieron y digamos, se aproxima a lo que estoy haciendo. Bueno, esas cosas. Perdón, la última cosa. Que en un n mayor, que ahí lo mencionó también Lucía, ¿no es al contrario más fácil darte cuenta?
Porque, por ejemplo, en el otro caso, cuando mostraste de 6 medidas, tranquilamente Sí. podría ser cualquier grado, o sea, por cómo te dan los residuos. En cambio acá, mientras más muestras tenés, te das cuenta que en los residuos, de un grado 2 a un grado 3, se desacomodan todos los residuos, entonces ya no lo podés, digamos, dibujar ninguna función por encima de. Entonces puedo llegar a sacar la conclusión de que es de grado 3 la que mejor va, o no. Claro, sí, sí. Si los residuos tienen esta forma, tienen una forma, es que no es el modelo correcto. Claro, y eso es mucho más fácil con un n mayor, porque con un n mayor te quedan mucho más dispersados, que teniendo poner 6 casos, capaz lo puedes hacer. Claro, sí, sí, ya entendí que decías. Sí, cuando teníamos 5 puntos, estaba de alguna forma, había un punto acá, 2 acá, pero no sabemos si es porque realmente tiene esa forma Claro, o porque, bueno, estaban números random. arriba y para abajo, random. Claro. Sí. Perfecto, gracias. Siempre tener más datos funciona. Lo que no podemos después hacer es decir si es grado 3 o grado 4. ¿No? No, podría poner. No, perdón, justo te interrumpí. No, que pongas el grado 1 nada más. Quería ver los residuos. Okay. No, pero no, perdón que te interrumpí. Quería ver eso nada más. Pensé que había terminado de hablar. Bueno. Pasemos entonces ahora sí a Perdón, física. ¿puedo hacer una última consultita, Mauro? Si vos tenés cualquier función de tu fenómeno físico, o sea, no necesariamente un polinomio, que sea, no sé, un seno, por decir algo, y vos sabés que eso siempre lo puedes aproximar con un Taylor de grado n, si es n veces derivable. Entonces, lo que vos te estarías buscando con eso no serían las derivadas, digamos, del Taylor, cuando estás aproximando con un polinomio. O sea, una aproximación de ese Taylor. O sea, si estos datos fuesen un seno. Por ejemplo, por decir Sí. algo. Digamos. Y bueno, sí, sí. Podrías, o sea, tendrías que tener muchos Sí, términos tendrías que para tener mucho aproximar bien el seno cada vez que te alejas más del centro, ¿no? Bueno, pero podés ver los coeficientes también de los términos más altos a partir de que ya ves un coeficiente muy chiquito es porque estás aproximando bien por Taylor, creería, ¿no? Ya sí. Pero probablemente para aproximar bien el seno tenés que tener infinitos términos en un momento, según qué tanto te alejes del cero. ¿No? Y Claro, o sea, si tenés n parámetros, tenés que tener al menos n datos o más para poder hacer un ajuste. En cambio, si sabés que la función es un seno, tenés un solo parámetro, en principio 2, que es la frecuencia del seno y la amplitud. Entonces, tener el modelo correcto en un sentido también es mejor. Pero ahora vamos a hacer también el ajuste de un seno, así que lo seguimos charlando. Sigamos, así ya les dejo a los que quieren irse a hacer las pruebas con los datos, hacerlo, y los que quieren seguir charlando de ajustes, seguimos charlando de ajustes. Entonces, eso es oscilador armónico. Entonces, esta es una pregunta para los de F1. ¿Ya vieron oscilador armónico? Se ve en F1, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Y lo entendieron? Yo me acuerdo que no había entendido mucho cuando hacían la resolución de dónde sale este seno y este coseno, pero bueno. Más o menos. Bueno, pregunten cualquier cosa, porque después sé que tenemos compañeros que están en F2 y ya ven todo el tiempo esto. Entonces, bueno, el oscilador armónico, o empezamos con la ley de Hooke, que es la ley de la elasticidad, la fórmula Hooke. Acá tiene una imagen, dato curioso. Parece que Newton tiró todos los cuadros de Hooke cuando se hizo presidente de la Royal Society. Pues no se sabe si es una historia real o no, pero se dice eso. Entonces no hay ninguna imagen de Hooke, no se sabe cómo era. Pero en el 1670 más o menos, habrá sido, formuló la ley de la elasticidad, o la ley que se conoce como la ley de Hooke, que dice que la fuerza de un resorte es proporcional al estiramiento, donde K sería esta constante de proporcionalidad. Y acá en la BO1 se hacía este experimento con un resorte, que era, le poníamos una masita, el resorte se estiraba, y
el resorte está haciendo una fuerza para cancelar el peso de la gravedad de la masa, ¿no? Entonces, la fuerza elástica, que es un K por el desplazamiento este que tuvo el resorte, tiene que ser igual a la masa por la gravedad, que es el peso de la masita, y uno iba agregando masitas, entonces tenía un desplazamiento distinto, y con eso podía estimar cuál era el K, haciendo un ajuste lineal. No vamos a hacer eso ahora, porque no tenemos resortes, pero después había otro experimento distinto, que era hacer esto de manera dinámica, dejamos una masa fija, y lo hacemos, y lo movemos un poquito. Sí, aparecen imágenes de Hooke, pero no se sabe en realidad quién era Hooke. Hay varias imágenes distintas de Hooke que después resultan ser otra persona. Bueno, el experimento dinámico era, colgamos una masita, la dejamos en equilibrio, movemos el resorte y empieza a oscilar. Y esa oscilación da un movimiento que es sinusoidal o armónico, y por eso es el oscilador armónico. Entonces uno puede plantear la ecuación de Newton para un cuerpo bajo el efecto de esta fuerza elástica, que era masa por aceleración es menos K por X, que generalmente, pasando ese término para el otro lado, se reescribe de esta manera, porque este omega, cuando uno plantea una solución para esto, termina siendo la frecuencia del coseno, ¿sí? Esta es una solución para esta ecuación diferencial que describe el movimiento de esto cuando oscila. Y esto que Hooke lo planteó para resortes, o también estaba pensando en gases, o algo porque he trabajado con Boyle hacía poco, que es el que hizo una de las leyes de los gases. O sea, no solo pensó en resortes cuando lo hizo. Es algo bastante genérico que se ve en toda la física, y porque sucede cuando nos apartamos, hacemos apartamientos pequeños de un equilibrio, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos un sistema de equilibrio estable y realicemos pequeños apartamientos, vamos a tener este movimiento oscilatorio que se puede aproximar por un coseno, a una sinusoidal. Entonces, en general, una fuerza puede tener alguna dependencia compleja con la posición, ¿sí? Que no es lineal. Por ejemplo, esto que dijo acá, ¿sí? Y el potencial, que es la integral de esto en esta forma. Pero cerca de la posición de equilibrio, que en este caso es el 0, como lo dice, donde la fuerza vale 0, ¿sí? Y además la derivada de la fuerza es negativa, cosa de que si yo me muevo para lados positivos, como la fuerza es negativa me lleva para atrás, y si me muevo para x negativos, como la fuerza es positiva me lleva para adelante, y vuelvo siempre al 0. Yo puedo aproximar esta fuerza por una lineal, o este potencial acá por una cuadrática, es lo mismo. Digamos, con la fuerza que es aproximar una lineal. Entonces uno hace de esta fuerza extraña que no conocemos bien un desarrollo en serie de Taylor, centrada en el punto de equilibrio, ¿no? F de x es f de x0 por la derivada en x0 por x menos x0 y términos de otro orden que después los tiramos, porque nos vamos a mover muy poquito. Entonces nos quedamos hasta orden 1. Esto, porque estamos en equilibrio de 0, desaparece esto y nos quedamos solo con el término este lineal. Entonces la fuerza la aproximamos cerca del equilibrio como f de x0, que es una constante, la que le llamó k, por x menos x0, que es el desplazamiento, ¿no? Delta x, cuánto se aleja de x0 del equilibrio. ¿Sí? ¿Acá bien? Entonces, esto mismo sucede en el péndulo, ¿no? El péndulo, cuando está acá en x0, en θ 0, θ es el ángulo este donde se mueve el péndulo, está en equilibrio, no se mueve. Y si uno lo aparta muy poquito, tiene que suceder esto. Nosotros lo vimos de otra manera, que es, ¿ya vieron el péndulo en F1? Otra vez para los que están en F1. Sí, lo veo. Sí. Entonces lo puedo pasar rápido. Uno puede plantear, ¿no?, la ecuación en coordenadas polares del péndulo, donde la única fuerza que tienen es la proyección de la gravedad en esta dirección. Si reordenan, queda esta ecuación, ¿sí? Y que si aproximamos el seno de x, que es una fuerza, en general tiene una dependencia rara, la podemos aproximar haciendo un desarrollo de Taylor, y nos queda seno de θ es θ, ¿no? Bueno, los ángulos son pequeños. Nos queda esta ecuación.
que llamando esto omega cuadrado es exactamente la misma de antes del oscilador armónico. Y uno tiene entonces que la solución del movimiento del péndulo es una sinusoidal, un coseno por un ángulo inicial. ¿Sí? Entonces, claramente este no es el modelo correcto, es una aproximación. En algún momento tienen que fallar. Esto les muestra un poco que uno puede no tener el modelo correcto e igualmente no puede decir si está mal. Porque vamos a trabajar con esto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, yo les voy a dar... no importa. Esto porque cambié cosas para organizar un poco. Ahí está. No, ahora debería andar. Entonces, yo acá simulé un péndulo con la ecuación sin aproximaciones, que es esta curva de puntos azules, y le ajusté una sinusoidal, que es la curva naranja, y abajo ven los residuos. Se ve que los residuos tienen una forma y no es cero, esto porque no tiene nada de ruido, y deja de aproximar bien ya incluso para 10 grados, ¿no? Pero si le ponemos un poquito de ruido, ya aproxima bien y no podemos distinguir el modelo de nuestra sinusoidal de los datos, que no son una sinusoidal en realidad, pero bueno, hay ruido. Pero a medida que aumentamos el ángulo, en algún punto tiene que pasar que... Ah, bueno, hay dos cosas. Una, acá ven esto que les decía, de que cuando hacen un ajuste no lineal, tienen que ponerle un parámetro inicial que sea más o menos parecido al real. Yo tengo que poner acá cuál es el periodo aproximado para que ajuste bien. Ahí ajusto bien. Checarle un poquito el ruido. En algún punto se empieza a diferenciar. Ah, perdón, Mauro. En este Sí. caso, o sea, ¿el ruido qué parámetro es? ¿Qué es lo que cambia al sumarle ruido? O sea, ¿qué es el ruido en este? Buena pregunta. Ruido es, yo cuando hago la simulación tengo el modelo exactamente teórico, pero simulo que medí poniéndole a cada punto un poquito para arriba o para abajo de error experimental. ¿Sí? Bien, pero, o sea, ¿qué es? ¿Qué es ese número? ¿Qué parámetro es? ¿Qué es este número, decís? Claro, o sea, ¿qué es lo que está modificando esa barra? O sea, Es ¿cuál es el sigma del ruido? ¿Qué tan grande es cuál es la dispersión del ruido, ¿no? O sea, a cada punto le sumo, si yo pongo sigma 0.1, es más o menos, le sumo 0.1 menos 0.1 números de una gaussiana de ancho 0.1. genial, genial. O sea, es literalmente mover del lugar muy poquito los puntos en cada punto. Sí. Ok. Ok. Ahí está. ¿No? Bueno, es mucho más grande. Ahí está, fíjense que, bueno, incluso con este nivel de ruido, a ángulo 160, ya ahí recién se empieza a distinguir, ¿no? Que esto hace una especie de sinusoidal acá, en los residuos, o sea que no es el modelo correcto, ¿no? Por lo que hablábamos antes. Se aproxima bastante bien en muchos rangos, que es una sinusoidal, que igual no es lo que usamos nosotros cuando hacemos ángulos pequeños. Nosotros usábamos que no variaba el periodo, ¿no? Vamos de vuelta. Hay dos cosas que hay que mirar en esto. Una es el periodo, a medida que aumento el ángulo. Fíjense que yo cuando aumento el ángulo, acá está el periodo de esto, estimado como el ajuste. El periodo es 2.
Si aumento el ángulo a 20, el periodo prácticamente no cambia, 2.02. No, acá cambió el ángulo inicial a 20 grados. Si pongo el ángulo inicial a 30 grados, 204, 40, 207, empieza a cambiar el periodo. Y si ven la curva también se empieza a estirar para este lado. Pero se sigue pareciendo bastante una sinusoidal dentro del ruido. ¿Sí? Entonces, la idea es un poco exploren esto. A partir Ahí de porque datos queda una curva rara ahí como en el medio, la naranja. ¿Está? Sí, Bueno, esta es una de las cosas que quiero que exploren, que es, cuando hacen un ajuste lineal, le tienen que pasar cuáles son los parámetros razonables. Y por ejemplo acá fíjense que el periodo es más o menos de acá hasta acá, 2.5 será. Entonces si no le ponen que el periodo inicial, más o menos el periodo tiene que ser 2.5, lo ajusta mal. Ahí está, con decirle que más o menos están en 2.20, después se encuentra que el periodo es 2.37. ¿Sí? Y pero vos decís que esto, aún así, con el ruido y todo, se acerca a una sinusoidal, los residuos. Sí. Entonces está mal. Sí, o sea, no es el modelo correcto, pero no lo podemos distinguir con este nivel de ruido, que es muy chiquito. Pero Entonces no nos vas a decir cuál modelo es el correcto. el modelo, bueno, hasta en la aproximación del péndulo ideal, el modelo correcto es que no es proporcional al ángulo, es que es proporcional al seno del Estás ángulo, haciendo. ¿no? Sí, me olvidé de esto, sí. Claro, pero Sí. vos estás, o sea, el Tita con el que tenés que trabajar es un Tita chiquito y estabas trabajando con un Tita de 180 o 170. ¿Cómo llegaste para usar ese ángulo? Bien, por eso sí, después me acordé y hice esas dos aclaraciones. El tita chiquito que trabajamos nosotros es para que no varíe el ángulo, no varíe el periodo, perdón. ¿No? Que es lo que les mostraba recién. Si ustedes usan un tita chiquito y van aumentando, prácticamente no varía el periodo. O sea, varía muy poquito. Ahora ya a titas grandes varía el periodo. Pero eso no significa que no siga siendo una sinusoidal hasta donde podemos discriminarlo. Pero no es una sinusoidal, ¿no? Si no tuviésemos ruido, vemos que difiere una sinusoidal para algo de esto que tiene, ¿no?, 70 grados, difiere más o menos 0,5 de una sinusoidal. Bien, el ruido es estos puntos que yo los simulé, son como si uno pudiese medir sin ruido, sin error experimental, sin ninguna incerteza, con precisión infinita. ¿Sí? Para simular qué pasa en algo experimental, yo le agrego un poquito de ruido de medición, que es medir de manera random un poquito de más o de menos cada punto. Cuando agrego un ruido más grande se entiende qué está pasando. ¿Qué es esto? Ahí puse es los mismos datos, pero les puse más ruido. Están como mal medidos. Sí, es la incerteza. Sí. Sí, también se le llama ruido. Sí. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, está dividida en dos esta clase. Una es esto de trabajar con el péndulo ideal, después vamos a hacer lo mismo con el péndulo con disipación. Les doy ahora, les voy a dar tres datasets, tres sets de datos de esto, que están hechos para tres ángulos: ángulo de 10, ángulo chiquito, un ángulo intermedio grande de 70 grados y de 140. 140, imagínense que sería, o sea, el péndulo para abajo así, sería algo así, ¿no? ¿Quién tiraría el péndulo desde acá? Y además, para cada uno de estos tres ángulos les puse tres tipos de errores de medición distintos. Uno es el que venimos usando siempre, asumiendo que los errores son gaussianos, ¿no?, porque vienen de muchas fuentes. Y la idea es que ustedes, con lo que aprendimos antes de que se pueden estimar a partir de los residuos, estimen el error de estos datos, ¿no? Hacen un ajuste, llegan los residuos y
estiman el error, pero después además les agregué dos tipos de errores posibles. El tercero, que capaz es el más intuitivo, es el de redondeo, ¿no? Uno, capaz el punto teórico daba 14.62, yo redondeé los números a 0 decimales, o sea, 15 este. Entonces eso, que es un error de típico en las mediciones, ¿no? Cuando uno medía una regla, capaz el punto estaba en el medio entre dos valores, y le asignaban uno de los dos extremos de la regla, ¿no? Y después otro, para que comparen con este, que es uniforme. A cada punto le agregué un número entre menos 0,5 y 0,5 uniforme, con la misma probabilidad. Como si fuese un dado continuo. Les paso acá por el chat de donde pueden bajar los datos. Esto acá. Les copio esto en el chat, porque no lo subí en ningún lado todavía. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que es que analicen entonces la dependencia para los ajustes no lineal con los parámetros, o sea, varíen esto de los parámetros iniciales. Ah, no les mostré, como es en Python. Ahora les muestro. Como si ustedes ponen parámetros iniciales correctos, o sea, lejanos de los reales, el ajuste da mal. Y la otra es esto, que estimen los residuos y comparen a ver si obtienen sigma igual 1 para los normales y cuál es qué error obtienen para este y para este. ¿Sí? ¿Se entendió qué hay que hacer? Más o menos. ¿Lo puedes repetir? Sí. La idea es, bueno, se los muestro, si no, que quiero que hagan. Eso. Ya sé que lo hagan en Python, en Origin. La idea es, agarran, cargan los datos, lo grafican, ¿no? Y que es el péndulo de ángulo 10 con ruido normal. ¿Sí? Va entre menos 10 y 10, oscilando, y que a esto le ajusten una sinusoidal. Una función que es A coseno del tiempo y un periodo o frecuencia, como lo quieren escribir. Y a curveFit, que era en Origin de otra manera, a ver cómo se hace, pero en Python, la función esta que es curveFit, que ustedes le pasan la función que quieren ajustar. Y los datos, si se fijan en el help, hay un tercer parámetro, cuarto parámetro que es P0, que es los valores iniciales para la amplitud y el periodo. Entonces, si yo acá le paso 10 y 2, anda todo perfecto. Si le paso 10 y 1, estima cualquier otra cosa. Entonces, una de las cosas es evaluar esto. ¿Qué tanto le tienen que errar en los parámetros para que ajuste mal, para que lo vean? Y lo otro es, una vez que ajustaron bien, a partir de los residuos, ¿no? Restar los puntos menos el ajuste bueno, que estimen el error de los datos, como les conté antes. Como la varianza de los residuos, ¿no? La decisión estándar de los residuos. ¿Sí? ¿Y esto en base a qué datos lo hacemos? ¿Qué tenemos que...? Son esos que se les puse en el chat, que están acá. Ah, genial. Si bajan de ahí hay un archivo zip que tiene un par de txt con datos, que los pueden usar tanto en Origin como en Python. La parte de disipación que dice, ¿qué es? Bueno, después seguimos y le agregamos disipación al péndulo, que es para, o sea, que se va a ir frenando con el aire. Por lo menos simulamos eso. Una Ok. consulta. No entendí por qué agregamos el periodo como un coso inicial, un dato inicial. ¿Eso no le debería dar lo de cuadrados mínimo? Sí. El periodo lo encuentra por cuadrados mínimos, pero cuando es una función no lineal, uno le tiene que decir más o menos por dónde está para que lo encuentre. Ok. Pero o sea, pero es que vos le das 2 ahí.
y después te aproxima a 2. No, fíjate que aproxima 2,01. Sí. ¿No? Y 10 lo aproxima con 9,90. Yo le puedo poner también 9 y 1,7, probablemente de bien, da los mismos valores. Ah, era lo mismo. Okay. Okay. Claro, como para que sepa más o menos dónde buscar la amplitud. Claro. Okay. Sí, de hecho, ya que estamos, si quieren pueden ir yendo a las aulas, pero mientras... cuando hacíamos esto, ¿se acuerdan? Cuadrados mínimos para una constante, ¿sí? Yo decía, esta suma, la que hace cuadrados mínimos, que busca el valor mínimo de esta suma, tiene esta forma que es una parábola. Para funciones no lineales, no es una parábola, sino que hay muchos mínimos. Si se aleja mucho del valor real, vuelve a caer acá y hay otro mínimo. Entonces el algoritmo puede encontrar otro valor, que es un mínimo, pero no es el óptimo global. Entonces uno tiene que decir, no, busca por esta zona y ahí encontrar el mínimo. Claro. Pero eso no depende de cuántas medidas hagas. O sea, bueno, todo depende de cuántas Sí, medidas puede. hagas, pero digo, si tenés 6 medidas, ¿te va a encontrar mínimos en otros lados? No sabría decirte ahora si depende o no de la cantidad de medidas, puede ser. Depende más que nada del modelo. Fíjense, ahora cuando prueben con la sinusoidal, si alguno de los dos parámetros es más sensible que el otro. Cuánto tiene que cambiar a cada uno. Para que empiece a ajustar mal, ¿no? Una pregunta, ¿está subido a algún lado eso, lo que mostraste recién del Júpiter, era? No sé, pero... Todo esto de la clase de hoy. Sí. Todavía no, pero ahora lo subimos. Sí, lo vamos a subir Ok, a la gracias. página. Perfecto, así lo chusmeamos cuando vamos haciendo las cosas. Gracias. Dale. Bueno, ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿pudieron bajar los datos? Seguro van a surgir dudas después. Obvio, claro. Bueno, fíjense que ahora los estamos dejando mucho más libres a que ustedes propongan cómo hacer las cosas, qué hacer, qué resolver, como que ya terminamos toda la primera parte básica, ya la clase pasada reforzamos algunas de las cosas básicas. Hoy, digamos, accedimos a algo nuevo que es lo del ajuste no lineal, pero bajo la misma metodología, que es los mismos términos de cuadrados mínimos, con lo cual es más, ya están un poco más libres. Lo mismo la clase que viene. La clase que viene también van a estar un poco más libres para poder hacer los problemas sin tanto la metodología paso a paso de lo que van a ir haciendo, ¿sí? Y en el origin, el ajuste es un ajuste no lineal. Vieron la clase pasada que era linear fit. Bueno, acá es non-linear fit. Y a partir de ahí buscan la función que mayor les parezca, más acorde, digamos, a sus datos experimentales, que sería, bueno, lógicamente el caso del coseno, en este caso porque forzamos a eso, pero a partir de ahí ustedes pueden utilizar la función que está dispuesta por el origin y también pueden manipular el tema de adjudicarle, asignarle algunos datos a partir de los que empiece a acercarse, como les dijo Mauro, que pasa lo mismo en el Python, y ahí les dan una ayuda al programa a que cuando empiece a intentar ajustar hasta que converge a una función, la mejor función para el programa, parta desde valores adecuados y no les produzca una divergencia, como muchas veces les aparece en el origin. La metodología es non-linear fit y van a la función de coseno. Y me olvidé de decir una cosa, que es, yo les puse acá, ahora lo subimos a algún lado, que analicen estas dos cosas que les puse, lo hagan para ángulo 10 y ruido normal, si recuerdan, les dije para 3 ángulos distintos y distintos tipos. Si quieren, después pruébenlo con todo, pero primero háganlo una vez con este ángulo 10, ruido normal, y
para los diferentes tipos de ruidos para ángulo 10. Así sí, como ya todos hayan hecho eso, seguimos, pero el que lo hizo más rápido puede seguir probando con otros tipos de datos. No sé cuánto les tomará, espero que no mucho más de 1 hora y media, no sé. Vamos viendo, avísennos cuando terminen. Ahora sí, vayan. Lucía, fíjate que unos compañeros te están escribiendo ahí en el chat. Mauro, igualmente yo no entendí la parte de los residuos, eso que había que ver en los residuos. ¿Qué forma había que usar para sacar eso que dijiste? Para encontrar los errores a partir de los residuos. Claro. Una vez que tenés los residuos, calculás la desviación estándar de los residuos. Ah, joya, era la desviación estándar, listo. Una consulta, lo de la clase pasada, ¿para cuándo sería? ¿Sabes? Porque... ¿El informe de la clase pasada? No, lo de medir el engrosamiento y eso, de la moneda y del papel. Perdón, no te entendí, Santiago. Lo que sería el informe de medir, de la medición que hicieron en la clase pasada. Eso. Va a ser un informe. Claro, es un informe que se entrega el lunes 24. Es verdad. Sí, eso lo Sí. comenté y está escrito, bueno, ahora está en el cronograma que ya actualicé en la página y creo que también en la guía de actividades. Perfecto. Es el lunes que bueno, viene, eso el es. 24. Buenísimo. Mala mía, no lo había visto. No, está bien. Bueno. Listo. Eso nada más. Gracias.